Estamos de vuelta con información que surge fuera de nuestras fronteras y nos vamos a enlazar con Ernesto Cornejo, periodista de la red de noticias Salvavisión. Ernesto, qué placer saludarte. Sin embargo, para hablar de una situación que es bastante compleja en la frontera sur. Un gusto poderte saludar, Ana Lucía, y a la audiencia hasta Guatemala. En efecto, sabemos que en las últimas horas las autoridades han mostrado su preocupación, principalmente en el condado Maverick, esto en Texas, donde se ha tenido el reporte de la llegada de un incremento de menores no acompañados, una situación que podría agudizar aún más el panorama para los próximos días. Sabemos que esto ya se tenía previsto que iba a suceder, pero a la cantidad de menores que están llegando no mencionan algunos activistas. Incluso se reportó hace algunos días que en el grupo de migrantes de más de 260 eran menores no acompañados, entre ellos una niña de tan solo 2 años de edad de origen salvadoreño que le tocó vivir esta dura travesía. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Una niña migrante de El Salvador de tan solo 2 años de edad fue localizada en la frontera entre Estados Unidos y México. Su única identificación, un papel con su nombre y el número de teléfono de contacto de su familiar. ¿Venezuela? ¿Sí? ¿Qué tantos años tienes? ¿Dos años? El video que fue difundido por parte de las autoridades muestra el caso de la niña, un claro ejemplo del precario viaje que hacen los menores desde sus países de origen y cómo las organizaciones criminales trafican con ellos. ¿Es con tu mamá y tu papá? ¿No? ¿Venezuela? ¿Para dónde vas, mamá? ¿Dónde están? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Pero ¿cuál es el protocolo de atención para estos menores? Las autoridades de protección de fronteras y de ICE también, combinadas, solo pueden tener a estos menores un máximo de 72 horas. Y hay una red de albergues diseñados que administran diferentes organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos para resguardar a esos menores bajo el Departamento de Servicios Humanos de Estados Unidos. Entonces, estos albergues son los encargados de identificar a los adultos en Estados Unidos que se van a hacer cargo de la custodia de estos menores. Por lo general, es uno de los padres de familia, pero en otros casos son hermanos adultos de estos menores, o tíos o tías, o abuelos o abuelas. Lo que más les preocupa a los activistas pro-migrantes es el incremento en este tipo de casos, y es que podría desencadenar una nueva crisis en la frontera sur. Soy Brandon, soy de El Salvador y voy para Los Ángeles. Sí, vuelve a repetirse lastimosamente la historia en el que los traficantes de humanos le sugieren a aquellos que están interesados en reunificar a sus familias que hoy es cuando debe darse ese tránsito hacia la frontera norte de México con Estados Unidos antes de que tome posesión la nueva administración, que ha prometido endurecer y bloquear por todos los medios el ingreso de inmigrantes desde el lado mexicano. Según las estadísticas de las autoridades de CBP, más de 110,000 menores no acompañados han sido identificados desde octubre del 2023 hasta septiembre de este año. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Ana Lucía, una situación bastante preocupante, y también en los últimos minutos las autoridades nuevamente a través de sus informes en redes sociales daban a conocer el hallazgo de más de 166 migrantes, una situación que nuevamente genera más complejidad, y es que hay menores de edad. Si hablamos de estas estadísticas, como lo escuchábamos, fue una cantidad en exceso, pero también si nos referimos y ya desglosamos, podríamos decir que la situación en el año fiscal fueron más de 29,000 menores no acompañados de origen guatemalteco, una cantidad similar en la de México, pero no así los hondureños. Si hablamos en estadísticas de menores
de origen hondureño, esto cambió relativamente. Estamos hablando que fueron cerca de 17,000 los menores a comparación de otros años. Salvadoreños sí también se tuvo una disminución, pero los casos se continuaron reportando. Es algo que las mismas autoridades están llamando a los padres a evitar, principalmente por las situaciones a las que los menores deben de enfrentarse en esta parte de la frontera. Hay un frío muy excesivo, un cambio climático, y lo que se espera para las próximas horas también es que la situación pueda agudizarse aún más de costa a costa, lo que podría generar mayores complicaciones en estos menores de edad. Muchas gracias, Ernesto, por la información. Definitivamente una situación preocupante y bastante alarmante también conocer las estadísticas que dan las autoridades respecto a los menores que han llegado a la frontera sur no acompañados y que buscan, por supuesto, llegar con algún familiar a los Estados Unidos. Esto pone en riesgo su vida y, por supuesto, que las autoridades han sido enfáticas en que no se permitirá el paso de los migrantes hacia los Estados Unidos.